El doctor Camacho, es fundamentalmente una cuestión ligada a las ciencias de la complejidad. Sin embargo, la frontera que existe entre las ciencias de la complejidad y el pensamiento complejo se va a ver netamente desdibujado en el momento en que abordemos precisamente todas estas cuestiones del metabolismo. Bien decía el profesor Ilya Prigogine que Turner era el pintor de la termodinámica. Fíjense ustedes en el siglo XIX cómo representaba un atardecer con todo su sabor de calores, fríos y demás, ¿no? Se diría pronto, pero ¿cómo podríamos pedirle a un pintor que pinte la temperatura, o que pinte el frío, o que pinte la dinámica de los cambios? Eso es muy difícil, es más fácil hacer un retrato, ¿sí? Por muy delicado y detallado que pueda ser siempre será un asunto netamente técnico. Pero aquí, desde luego, hay técnica, y muy depurada, pero hay mucho más que técnica, ¿sí? Por eso decía Prigogine, que estamos celebrando justamente el centenario de su nacimiento, la complejidad está unida a la inestabilidad. Significa una disociación profundamente inesperada entre la inteligibilidad de un fenómeno y la posibilidad de predecirlo. Estos dos términos, la inteligibilidad, que apelan tanto al aspecto ontológico como al aspecto epistemológico de lo que pretendemos conocer, está netamente suspendido de la flecha del tiempo en nuestro afán pronóstico sobre los fenómenos que pretendemos abordar, ¿sí? Siempre Turner con estas ideas que nos muestra precisamente en esta maravillosa imagen, que no sabemos si será un atardecer o un amanecer, la belleza de lo asimétrico, como lo es el tiempo. Bien, voy a comenzar una serie de reflexiones muy breves acerca de este muy complejo elemento que es el del metabolismo. Bien subrayaba el doctor Camacho que precisamente no es lo mismo complejo que complicado. Cuando yo digo que este objeto es complicado, es porque yo poseo o no las capacidades técnicas para comprenderlo. Pero cuando digo que este objeto es complejo, estoy apuntando a una propiedad del objeto, independientemente de si yo lo entiendo o no. Ahora, estos como los pingüinos marineras siempre vienen juntos, dos, en la misma bolsita. Lo complejo y lo complicado suelen venir mezclados, pero no tenemos derecho a confundirnos a la hora de abordar temas tan delicados como este. En los últimos 10 años se ha ido imponiendo el punto de vista de que la genómica, que nadie duda que es necesaria en el estudio de las entidades biológicas, no es suficiente en lo tocante a la capacidad predictiva de las ciencias de la vida. El énfasis se sitúa no ya en las moléculas, sino en los sistemas, no ya en la estructura, sino en la dinámica, ¿sí? No es que las moléculas sean independientes o no tengan nada que ver con los sistemas y viceversa, y lo mismo la estructura con la dinámica, ¿sí? De hecho, Javier Zubiri decía con justificadísima razón que es la estructura dinámica de la realidad lo que realmente concierne a lo que nosotros llamamos el conocimiento. Ven ustedes esta tormenta que se deja venir a las faldas de esta montaña. Así es precisamente el conocimiento. Las entidades biológicas son de carácter jerárquico o, como se dice actualmente, modular. La comprensión de la biología de sistemas no equivale a identificar las características de las partes aisladas de una célula o de un organismo. La cantidad de variables que están involucradas en cualquier sistema biológico es tan ingente que resulta impensable tomarlas todas a la vez. Entonces solemos jugar tomando una que la dejamos jugar libremente mientras mantenemos las demás fijas. Ya que hemos visto cómo se comporta, fijamos esa y liberamos otra. Y así vamos una por una, dentro de las más importantes, ni siquiera cubrimos todas. Y después esperamos ingenuamente que la suma de los comportamientos aislados nos dé el comportamiento complejo. Bueno, pues eso no es así.
Y es precisamente ahí donde se erige la complejidad como pensamiento, porque los sistemas biológicos siempre son abiertos, sujetos a situaciones de no equilibrio, y mucho de su actividad se encuentra garantizada por procesos de transporte y por reacciones químicas que muestran un marcado carácter no lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre es una realidad incompleta, y es su incompletitud lo que la, entre comillas, define precisamente, le involucra, le mete en los rieles del devenir. Decía justamente Prigogine, el equilibrio carece de historia, y los sistemas biológicos se caracterizan no solo por estar inmersos en el tiempo, también este micrófono lo está, sino más bien que además hacen tiempo y le dan sentido a esa temporalidad. De ahí la importancia de tomar la apertura de los sistemas, justamente. Vean ustedes qué cosa tan hermosa, y cómo los bordes tan mal definidos construyen la precisión del paisaje. Lo biológico en general y lo metabólico en particular están caracterizados por una doble causalidad, diría Ernst Mayr, a saber, que los procesos vitales se encuentran controlados por las leyes naturales. Desde luego, todo mi cuerpo, mi cerebro, mi uña del dedo gordo de la mano derecha, etcétera, ¿sí? Todo eso está sujeto a las leyes de Newton, al electromagnetismo de Maxwell, a la teoría especial y general de la relatividad, etcétera, 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 ¿sí? Pero al mismo tiempo también están jugando los procesos genéticos, ¿sí? De una vez por todas, sí quiero aclarar, el genoma humano ha sido un gran logro tecnológico. No lo es todavía científico, hasta que no tengamos claro exactamente qué es lo que eso significa. Y creo que van a pasar muchos años antes de que podamos escudriñar hasta el fondo todo el significado de ello. Es más, no sé si alguna vez alcancemos ese nivel, ¿sí? Es lo que justamente quiso representar Turner con la locomotora de Watt, que dio origen precisamente a esa revolución industrial, ¿sí? A partir de hechos puramente científicos se detonó la imposición de la técnica, de la tecnología, sobre nuestra capacidad de comprender. Y como bien decía Descartes, cada vez que nuestra voluntad rebasa nuestro entendimiento, que es casi siempre, nos encontramos en el error, ¿sí? Sin embargo, en la vida de todos los días, la evolución, la selección y la información están encapsuladas en la estructura de las biomoléculas, eso no podemos negarlo, que actúan en el momento adecuado, como fuentes primarias de causalidad, entre comillas, saltándose las largas series de eventos físico-químicos que llevaron a su formación, exactamente como el caso de la alcohol deshidrogenasa hepática, que a final de cuentas es una estructura hipercompleja, cuasi cristalina, amorfa, que acelera los procesos saltándose una serie de etapas. ¿Cuántos millones de años pasaron para que se organizara esta estructura? Seguramente algunos, ¿sí? Pero la idea era justamente cortocircuitar los procesos. Como dicen Schneider y Dorian Sagan, la naturaleza aborrece los gradientes. Esta idea que es tan interesante y que va tan ad hoc con la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que a final de cuentas todo tiende a la muerte térmica, se vio contrapuesto por el teorema de Prigogine, que decía que sí, eso es cierto, pero al mismo tiempo, en los sistemas abiertos, el intercambio de entropía en la frontera es mínimo. Y por eso hay algo en vez de nada. Por eso nos organizamos en grumos. Cada uno de nosotros es un grumo de la realidad biológica. Cada célula, como dice Cajal, palpita todo el misterio eterno de la vida que se opone a la dilución y mantiene las diferencias, ¿sí? Esta es la clave, fundamentalmente, de la organización de estructuras hipercomplejas, como es el árbol dendrítico de esta célula de Purkinje, ¿sí? Entonces, el siguiente escalón sería hablar de la dinámica no lineal y de la autoorganización, es lo que nos propone la complejidad. Entre las proyecciones más comunes de la complejidad a nivel biológico se encuentra el fenómeno que se llama emergencia.
de comportamientos dinámicos. Entendámonos bien, por emergencia hablamos de todo aquello que surge de una manera inesperada, que no se puede explicar simplemente por la suma de las partes, sino que propone, lanza un nuevo nivel de descripción de ese sistema. Entonces, es el caso de la emergencia de los comportamientos dinámicos, surgiendo de la no linealidad, abarcando la mayor parte de los fenómenos lineales como casos particulares. Esto es bien interesante. No estamos tirando por la ventana toda la linealidad que tenemos. En el fondo, los seres humanos, matemáticamente hablando, somos bastante estúpidos. Lo único que realmente conocemos, podemos decir bien a bien que la burra es parda porque tengo todos los pelos en la mano, es la línea recta. Todas las otras figuras geométricas se nos complican, ¿sí? Y nos acercamos lo más posible si pensáramos que una línea recta en el fondo es una porción de circunferencia de radio infinito. Entonces se nos viene el sistema abajo, ¿no? Una de las manifestaciones más típicas de esta no linealidad la constituyen precisamente este fenómeno que es el de las oscilaciones autosostenidas. Concretamente, un ejemplo interesantísimo, porque históricamente fue fundamental, es el de la reacción química de Belousov-Zhabotinsky, y que está involucrando estas sustancias. Como ven, son pura química, fuera de la biología, no es bioquímica, ¿sí? Es más, aquí están las reacciones que están en juego en esta composición, y vean ustedes, es autocatalítica, porque A produce, reaccionando con Y, X como producto. X produce más parte del otro producto, que cuando vuelve a interactuar con A produce más producto. Este fenómeno es el que está realmente en el núcleo de lo que llamamos la evolución. Vamos a ver aquí una pequeña peliculita de esta reacción que está acelerada 8 veces. En una caja de Petri, vean ustedes, es un reloj químico, ¿sí? Se están formando esto. Ahora el experimentador mete una perturbación y en vez de formarse anillos, se empiezan a formar espirales y de una forma además menos espaciada que los anillos originales. Es decir, al meter una perturbación, la métrica del tiempo se ve trastocada. Pero vean ustedes cómo empieza a dominar y a cubrir todo el panorama y todo el sistema. ¿Sí? Repito, está acelerada por 8. Es más, es interesante porque el diseñador estadounidense que en 1968 hizo un trabajito para México, se inspiró justamente en este tipo de reacciones químicas para lanzar esto, precisamente el modelo de los anillos concéntricos. Claro, sabemos que el 68 trae otras memorias aparte de las reacciones químicas, ¿no? Pero de hecho, dejémoslo en corto, trae a la memoria muchas reacciones. Bueno, la cooperatividad introduce la no linealidad necesaria para el comportamiento complejo. Llamamos un comportamiento complejo a la cooperatividad, que es lo que introduce la no linealidad. Esa es la cadena de los fenómenos. La no linealidad, la cooperatividad y el comportamiento complejo. Y quien habla de comportamiento complejo está hablando de autoorganización, como lo vimos en la reacción de Belousov-Zhabotinsky. De igual manera, otra manifestación de importancia de la no linealidad, ya en el ámbito biológico, es la coexistencia de múltiples estados estacionarios. De hecho, hay dos contextos particularmente interesantes en este sentido, que son las funciones del sistema nervioso y del sistema inmunológico, pues ambos comparten el carácter prototípico del fenómeno llamado memoria, que tiene que ver con esta autocatálisis. A mí me vino a la memoria este hermoso cuadro de Bouguereau, un pintor manierista del siglo XIX, francés, que muestra cómo las furias, las erinias, están atormentando a Orestes después de haber apuñalado a su madre, Clitemnestra, por haber provocado la muerte de su padre. Entonces, nuestros actos son los que más tarde nos atormentan. Es el peso específico de la memoria. Por otra parte, durante mucho tiempo se asoció el concepto de caos con el de enfermedad. Durante mucho tiempo se asociaba la idea de caos con enfermedad. El mismo Descartes, cuando descubre el cuerpo humano, habla de una organización, de los órganos, ¿no?, del cuerpo, la organización, el ordenamiento en órganos, ¿sí?, en el ámbito de lo biológico. Sin embargo, el caos puede, y de hecho, juega un papel central
en muchos de los mecanismos de control de los procesos bioquímicos, celulares y tisulares. Son los fenómenos periódicos, las oscilaciones, y alostéricos en el ámbito molecular de las enzimas, que se combinan en los fascinantes procedimientos de control, ¿sí? La autoorganización en los procesos metabólicos se muestra en la trascendencia que poseen esos procesos, con niveles de definición como un todo, por encima de la suma de los comportamientos aislados de sus partes. Son tres, hay más, pero estas son las tres marcas principales. El primero, la construcción colectiva de un proceso. Lo que estamos viendo, esa reacción de Belousov-Zhabotinsky, a pesar de ser inorgánica, que no es bioquímica, ya tiene un nivel, ¿sí?, de construcción colectiva, coherente de un proceso. El tamaño de las moléculas es muy pequeño y sin embargo podemos ver a nivel mesoscópico ese comportamiento de ondas concéntricas. La agregación y la autosemejanza, lo cual le da su carácter fractal precisamente a todos los fenómenos complejos. Y finalmente, algo que suena muy sindical, pero no lo es la división del trabajo, ¿sí? Es decir, así es como se organiza la naturaleza, no hace una sola cosa. Es más, cuando hablamos de la naturaleza, de la madre naturaleza, lo único que hacemos es proyectar nuestra ignorancia logarítmica acerca de lo que pretendemos decir que es la realidad siempre nos rebasa. Bueno, aquí todos estaremos familiarizados con esta cadena de eventos bioquímicos de la glucólisis, ¿sí? Se lee de arriba abajo, ¿sí? En donde, no me detengo a ver esto, cualquiera que haya hecho un vistazo a Leninger sabrá de lo que estoy hablando, y un poco más detalladamente las etapas que controlan todo este fenómeno, concretamente la exoquinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Aquí quedan marcados justamente los puntos clave en donde se controla toda la cadena de eventos bioquímicos, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Se acuerdan ustedes de esa pinza que se introdujo en la caja de Petri, que introdujo esta nueva formación de ondas espirales? Es exactamente esto, es una perturbación, o si se prefiere en términos más generales, a partir de un sustrato y por la intervención de sendas enzimas E1, E2, se producen los productos P1, P2, ¿sí? Y que retroactúan sobre las enzimas positivamente para acelerar el proceso. Si le llamamos alfa, beta y gamma a las concentraciones del sustrato y de los dos productos respectivamente, se obtiene un atractor extraño cuando se grafica en 3 dimensiones. Esto es lo que queda. Como ven, no es ni la circunferencia perfecta y prístina como lo quisiera el pensamiento aristotélico tomista, sino una figura más bien rara que parece de la Bauhaus o no sé qué, una cosa rara, ¿verdad? Bueno, pues eso raro precisamente es el papel del caos en el orden. El caos, en cierto sentido, a pesar de su etimología, no es lo contrario del orden. Es el sustrato a partir del cual emerge el orden, ¿sí? Y cuidado, caos tampoco quiere decir lo que sea, el puro azar, no. El caos tiene sus leyes, tiene sus reglas, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas del caos? Bueno, vamos a echar un vistazo sobre ese aspecto. El proceso de la glucólisis, un caso muy concreto, se comporta como un reloj químico exactamente de la misma manera que lo hace la reacción de Belousov-Zhabotinsky. Ahora, se trata de un reloj biológico, ya no es un reloj químico, es un reloj biológico, con la peculiaridad de que la cadena de reacciones consiste en una serie arrozariada de estados estacionarios, no estados de equilibrio, cuidado. Un estado estacionario no es un estado de equilibrio, un estado estacionario es un equilibrio transitorio, con puntos intercalados oscilantes con diferencias de fase, que es justamente lo que involucra al comportamiento caótico, regulador del proceso completo, ¿sí? Esto es el punto. En realidad uno cree que los ciclos se cierran sobre sí mismos, no es cierto. El tiempo sigue transcurriendo y nada coincide jamás consigo mismo. De hecho, nosotros entramos en esta sala hace unos minutos y cuando volvamos a salir dentro de unos minutos no seremos el mismo. No solo porque estarán profundamente inquietos por las cosas que yo he dicho, sino porque en realidad ya hay células que nacieron, otras que murieron, que nunca somos, siempre somos el mismo y jamás somos el mismo, ¿sí? Redes biológicas entonces en el metabolismo. Una enzima o receptor aislado nunca producirá oscilaciones por sí sola en una red.
Es la red, la de las estirpes moleculares, la que controlada por ciclos de retroalimentación positiva, como lo vimos hace un momento, ¿sí? En el caso de la glucólisis, o negativa, con el caso de la pareja AMP cíclico y los iones dicatiónicos de calcio, y guiada por el flujo de materia, que da lugar a los comportamientos periódicos, y yo diría I-O, no solo O, I-O caóticos, ¿sí? Exactamente como sucede con la tela de araña. Ven ustedes qué hermosa representación hace el Veronese, ¿sí? En este personaje mitológico griego que se llamaba Aracné, sobre la cual había sentido enorme envidia Atenea, ¿verdad? Porque podía bordar mejor que ella, y entonces en castigo la convirtió en araña para que estuviera toda su vida bordando. Ahora, lo interesante es que en griego tela de araña, ¿saben cómo se dice? Se dice dialecto. La dialéctica, precisamente. Y así es como hacen las arañitas, sus telas de araña. Es maravilloso, ¿sí? Hacen su hilo de quitina y se cuelgan. Y ahí se quedan durante varias horas, experimentando en los vaivenes del viento, hasta que una de esas, el viento las impulsa a otro borde y ahí se agarran. Ese vector, ese puente que se construyó de quitina, toma en consideración las direcciones preponderantes del viento y con base en eso, entonces teje su tela para que no sea destruida por las corrientes de aire. Es maravilloso. Las arañas saben de la complejidad más que nosotros, definitivo. El acoplamiento, fíjense ustedes, de solo el 2% de las células que constituyen una red neuronal con el ingreso periódico de señales provenientes del tálamo, basta para producir un comportamiento coherente en la red neuronal, que de otro modo desarrolla caos espaciotemporal. Es algo muy parecido a la tela de araña. Basta con una pequeña corriente de aire y define al resto de la red completa. ¿Qué hay entonces fíjense ustedes, basta para producir un comportamiento coherente. Comportamiento coherente simplemente habla de no contradictorio. Esto no es sinónimo de la verdad. Hace un rato escuchaba a la doctora que exponía aquí, sabiamente, con un ojo crítico, el hecho de palomear para diagnosticar la depresión, ¿verdad? Bueno, diría que para hacer cualquier diagnóstico médico, eso, pues lo del palomeo, imagínense, si somos en el fondo singularidades impredecibles, ¿cómo se puede definir la singularidad y la impredecibilidad por medio de palomeos? Bueno, pues ni las quinielas, ¿no? ¿Qué hay de los acoplamientos en los procesos metabólicos? ¿También se autoorganizan redes? Vean ustedes aquí las líneas del metro, ¿verdad? Si lo quieren pretender, de las diferentes vías metabólicas en el cuerpo humano, de las principales, por supuesto, ¿no? Y vean ustedes precisamente cómo por aquí está la glucólisis, el ciclo de Krebs, ciclos de la urea, etcétera, etcétera. Y cada uno está representado con un color diferente. Lo interesante de este diagrama es ver cómo los colores se imbrican unos en otros y las fronteras están francamente mal definidas, ¿sí? Si hemos definido los diferentes ciclos con sus nombres de cara a qué familia de moléculas se refiere, está bien porque pedagógicamente es procedente, pero no siempre la realidad es pedagógica. Nosotros muchas veces pretendemos, con nuestra soberbia, enseñarle a la realidad cómo debería comportarse. Bueno, les presto mi apellido, ¿sí? En redes neuronales oscilatorias, el comportamiento periódico podría resultar de la aparición de propiedades rítmicas en una o varias células de la red, eso sí, como consecuencia de las oscilaciones de origen metabólico, o de manera alternativa del establecimiento de conexiones intercelulares activadoras o inhibitorias, ¿sí? Bueno, ahí. Así está. En mi torpeza, yo tengo mentalidad decimonónica, ¿sí? Bueno, aquí en este paseo de la corteza cerebral, que es una simulación, está un poco lenta, no importa, que representa la corteza cerebral, aquí las células de Betz, de la quinta capa de la corteza. En realidad lo importante, aquí nos podemos dar una idea, no son los somas, no que no jueguen ningún papel, claro que sí, pero es sobre todo la red, la complejísima, la hipercompleja red de conexiones que hay entre ellas, ¿sí? Todavía Camilo Golgi pensaba que era una relación de todos con todos.
una red, sí, una especie de látiz en donde todo estaba relacionado con todo. Fue Cajal el que demostró que no, que había una unidad anatomofuncional, ¿sí? Esa neurona independiente que después lanzaba conexiones a otras neuronas, ¿no? Ahora, el significado fisiológico de las oscilaciones metabólicas. No hay duda de que existe un acoplamiento que no tiene una dirección preferencial entre la concentración intracelular de iones de calcio, de adenilato ciclasa, de calmodulina, por ejemplo, que todos en interacción mutua tienen alguna influencia en el potencial de reposo de la membrana de las neuronas. Queda, sobre todo, por investigar si el caos neuronal proviene de una célula, ¿sí?, o de un conjunto de células. ¿Qué es lo que determina a la sociedad? ¿Un grafitero o una tribu urbana de grafiteros? La pregunta es interesante porque no es nada más una cuestión de grado. ¿Sí? Ven ustedes, esta simulación, a ver si sale bien, hecha por unos chinos. La debimos cargar antes, pues está un poco lenta, pero no importa. Lo interesante es que en esta imagen se ve como un estímulo visual va encendiendo desde la corteza visual primaria, en el área calcarina, hacia el frente todas las neuronas de la corteza. Por ahí se empiezan ya a iluminar algunas, los puntos rositas, ¿sí? Y el hecho es que lo principal, como diría Mahler respecto a la música, no está en las notas. La música no está en las notas, sino está entre las notas. Como la literatura no está en las letras, está entre las letras. La pintura no está en los embadurnes de aceite pigmentado de colores, está en las relaciones mutuas que guardan ellos. Es un concepto que debemos recuperar, el concepto de textura, ¿sí? Esa es la idea que está realmente detrás de la complejidad. El recurso a los modelos que emanan del estudio de los sistemas dinámicos complejos no solo puede proporcionar un lenguaje adecuado a la descripción de muchos problemas clínicos, sino que muestra también lo artificioso de nuestras dicotomías, donde establecemos la distinción de orígenes entre células aisladas o de redes multicelulares, ¿sí? Fíjense, la investigación sobre las analogías, este es un punto capital, y con esto yo empiezo a acercarme al final, viables entre sistemas dinámicos no biológicos y sistemas biológicos, por cierto también dinámicos, puede arrojar mucha luz acerca del papel que juegan las fronteras, cualquier cosa que esto signifique, entre los comportamientos aislados de las neuronas y las redes propiamente dichas. En el estudio etiológico de algunos problemas neurológicos concretos, la construcción de algunas analogías ya no es pura ficción. Es una de las aportaciones interesantísimas en los trabajos de la doctora Volkoff, precisamente, ¿sí? Entre ellos se cuentan con gran cantidad de estudios efectuados desde el abordaje de los sistemas complejos. Y pongo aquí 3 ejemplos, hay muchos más. El fenómeno de los temblores, por ejemplo, no me refiero a la sismología, no me refiero a los temblores, ¿sí? Con parkinsonismos, etcétera, ¿sí? Las disinesias, como pueden ser las coreas de Huntington, Sydenham, atetosis, distonías, disbasias, etcétera. La epilepsia de muchos tipos, desde el petit mal y el grand mal, hasta muchos otros niveles a los que se puede manejar, ¿sí? Ya, esto nada más para recordar lo que el electroencefalograma dice sobre el grand mal. A nivel de las redes neuronales, la bicuculina, por ejemplo, y la penicilina antagonizan la inhibición sináptica mediada por el ácido gamma-aminobutírico, lo que aumenta la excitabilidad de la red. A nivel celular, las dos sustancias alargan los potenciales de acción dependientes del calcio. El cuadro clínico, que como médicos es lo que primero se nos impone, puede ser la consecuencia de la actividad de neuronas intrínsecamente aberrantes que actúan colectivamente en una red con propiedades de transmisión también aberrantes. Entonces, como ven, no es si es un grafitero o una tribu urbana de grafiteros, es grafiteros lo que está realmente detrás de ciertas autoorganizaciones. Los fármacos anticonvulsivantes pueden proveer una familia de parámetros de bifurcación,
o sea, rupturas de simetría, entre un atractor de punto fijo y un atractor periódico, entre un atractor periódico y uno que es extraño, que describe las situaciones caóticas. Sin embargo, las convulsiones, por ejemplo, y esto es muy importante, podrían ser la respuesta correctiva, automática, a una transición previa hacia el caos. En pocas palabras, mis queridos colegas, una convulsión podría ser, y aquí subrayo, podría ser la cura, no la enfermedad. Con lo cual tenemos que revisar nuevamente nuestros conceptos acerca de lo que llamamos enfermedad, como este genial epiléptico nos lo muestra en su autorretrato. La unidad compleja, organizada de la medicina debe seguir la lógica del tercero incluido, es decir, la que reconoce el papel que desempeña lo contradictorio en el ámbito de la realidad. La enfermedad es una inestabilidad en el estado que llamamos salud. No es estrictamente hablando lo contrario a la salud. Es una inestabilidad en el estado que llamamos salud. Esa es la visión desde la complejidad. Robé así se representaba desesperado a sí mismo. Bueno, démosle alivio a su dolor. La realidad está en el devenir y por ello en la irreversibilidad y en la acción operante del tiempo. Si así lo queremos, o si así lo preferimos, la realidad debe estar anclada en las asimetrías de la naturaleza. Muchas gracias.